Vale, pues nada, primero de todo, muchas gracias por venir y te quería preguntar un poco que qué tal ha ido el viaje este que habéis hecho recientemente, Boston, San Francisco, qué tal las ciudades, ¿os echabais de menos después de la pandemia? Sí, sí, sí. Bueno, las finales a mí me han gustado, ¿no? Desde el punto de vista periodístico, baloncestístico, y luego es verdad que son dos magníficas ciudades también para visitar, aunque no queda mucho tiempo libre fuera de lo que es el trabajo, pero sí, son dos sitios agradables. San Francisco hemos ido mucho en los últimos años y me gusta mucho, y Boston hacía tiempo que no iba, es una gran ciudad también. Hay luego inconvenientes, claro. Por ejemplo, la distancia entre las dos ciudades, que ha habido que hacer 3 vuelos entre ciudades y son 6 horas. Pero bueno, sí, había muchas ganas de, por lo menos por mi parte, había ganas de volver a retransmitir unas finales allí in situ, en el lugar, en Estados Unidos, después de estos 2 últimos años atípicos. Claro, porque Boston mejora un poco Cleveland, ¿no? Que habéis Bastante, estado- bastante, lo mejora bastante. Boston es una ciudad con mucha historia, una ciudad con un centro, con un downtown algo más antiguo, ¿no? que la mayor parte de las grandes ciudades estadounidenses, y bueno, pues sí, es una ciudad con mucho sabor. Luego también tiene la afición de los Celtics es especial, ¿no? Y la historia de la franquicia, así que bueno, ha ido muy bien, nos ha hecho muy buen tiempo también. Y sí, en ese aspecto supera con creces Cleveland, que es una ciudad a la que también he tenido que ir mucho, ¿no? Sí, sí, el señor LeBron ha decidido que estos últimos Claro, años tocará. claro, claro. Sí, sí. ¿Y cuáles han sido de estas que comentabas antes? ¿Cuáles han sido las finales las mejores que has presenciado, las que más te han quedado en el recuerdo? Bueno, yo creo que la del 16, por cómo fue en cuanto a competición, es desde luego inolvidable. También porque, bueno, pues este equipo de los Warriors es una dinastía tremenda, de los mejores equipos de la historia, sin duda, y bueno, lo que ocurrió en esas finales, ¿no? El 3-1, primera vez que un equipo que gana 3-1 en unas finales pierde. La suspensión de Draymond Green, y luego cómo tiraron de ese equipo, sobre todo LeBron y Kyrie Irving también. Mm. Fueron unas finales muy completas, y baloncestísticamente yo creo que dejan muy buen recuerdo. Y luego ya, bueno, pues habría que remontarse más años hacia atrás, ¿no? Pero en general, eh, mi, yo he cubierto 27 finales, 3 desde Madrid y 24 desde Estados Unidos. Y mi sensación es que hay un muy alto porcentaje de buenas finales, ¿sabes? Al final, yo creo que, no sé, puede haber un 20% de finales que se quedan un poco cortas en cuanto a competición, historias alrededor, Mm. tipo de baloncesto, estrellas de la liga, pero yo creo que sí, al menos 7 u 8 de cada 10 finales son magníficas. Y bueno, para mí, pese a que no estuvimos ahí en Estados Unidos, la del año pasado fue una muy buena final, como se rehace, como remonta a Milwaukee contra Phoenix, con dos muy buenos equipos. Lo de la burbuja era todo atípico, todo Sí. diferente, es muy difícil evaluar. Lo que pasa es que la historia sí que es bonita, ¿no? Porque, bueno, había hecho la apuesta LeBron de los Lakers, y al final, bueno, logró ganar un anillo con esa franquicia también histórica, pero luego la del 19 tuvo también mucho relato, la del Toronto Raptors con Warriors. Así que la mayoría, desde luego, son muy agradecidas, ¿no? Para seguirlas in Sí. situ. De hecho, yo estaba en Toronto, el año Ajá. de Toronto, viví en Canadá durante un año Ah, y muy justo bien. el año que me voy a vivir ahí en Canadá, va y toca que hacen el trade para Kawhi y pasó lo que pasó, fue espectacular. La Sí, verdad que sí, sí, el sí. Jurassic Park es de lo mejor que he vivido en cuanto a experiencia. Bueno, ya lo comentáis vosotros siempre, Sí, de la hablamos mucho de borrachera. eso. Sí, 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 sí. No, no, pero fue un espectáculo. Claro. Y ahora que estabas hablando de los Warriors, ¿tú lo veías desde un inicio, aún sabiendo que Clay quizás no volvía al 100%? ¿Los veías ya contenders desde el principio de la temporada? Bueno, desde el principio
A ver, yo tenía dudas, como todo el mundo, con respecto a este equipo antes de empezar la temporada. Ellos empiezan muy bien, jugando bien, muy sólidos, defendiendo muy bien, y Stephen Curry empieza muy bien, con ese objetivo del récord, de la historia de más triples anotados. Y bueno, pues ahí lo contaba como uno de los 5 o 6 favoritos principales. Luego llega un bajón de Stephen Curry, llega la lesión de Draymond Green, es verdad que vuelve Klay Thompson, y luego finalmente la lesión de Curry. Y ahí sí que pensé, juntando la lesión de Draymond Green, que ellos a nivel de resultados y de nivel de juego la acusaron mucho, y luego la de Stephen Curry, pensé que podía ser bueno para ellos. Es decir, no eran lesiones muy graves aparentemente, eran lesiones de un mes, y en una temporada que ha vuelto a ser de 82 partidos con las exigencias propias de una temporada común, descansar para un jugador esencial en un equipo, descansar un mes, aunque sea por una lesión, aunque sea a la fuerza, es muy bueno, es muy reconstituyente en cuanto a hambre competitiva, estado de ánimo y físicamente también. Entonces ahí sí pensé, digo, esto yo creo que si vuelven más o menos bien, bueno, sabía que Curry iba a volver bien, lo de Green, digo, si vuelve Green bien físicamente, este equipo puede optar, porque luego tampoco se veía bien a Phoenix, desde luego, pero bueno, siempre uno, incluso en los mejores momentos de Phoenix Suns de estos 2 últimos años, puede tener alguna pega, algún reparo con Phoenix, Claro. es decir, todavía no ha llegado a ser uno de los grandes equipos de la historia, ¿no? Y en cambio, todos esos componentes de estos Warriors, lo de llegar descansados estos jugadores, Klay Thompson, claro, llevaba 2 años y medio sin jugar y lo que necesitaba era partidos y ritmo competitivo, ¿no? Y luego la experiencia acumulada de estos jugadores también, por todo lo que ha ocurrido en los últimos años, lo hacían un equipo muy peligroso, desde luego. Y bueno, pues los playoffs los han llevado más o menos cómodos. Es verdad que se encuentran con la lesión de Morán, jugando contra el que estaba siendo todo el año un muy buen equipo, Memphis Grizzlies, pero también Boston se ha encontrado con lesiones importantes en los rivales, ¿no? Sí, sí. ¿Tú crees que Bucks podría haber competido y haber ganado a Boston si no llega a ser por la lesión? Sí, Quizás yo creo, el interrogante más grande de la temporada. sí, yo creo que con Middleton, para mí el favorito hubiera sido Bucks, ¿no? Fuerza 7 partidos con Boston, llega absolutamente agotado a ese séptimo partido ante Tocumpo, y con Middleton hubiera sido favorito Milwaukee, para mí, en esa eliminatoria. Luego ya veríamos lo que Claro. pasaba después. ¿Y viste el draft ya el otro día? ¿Has podido ver algún jugador que te haya gustado en especial? Pues mira, he visto de jugadores, he visto poco, he tratado de ver de los que antes del draft se presumían como los favoritos para los 3 primeros puestos, de los que todo el mundo estaba hablando. Mm. Eh, También me llamó la atención que 48 horas antes del draft vi, bueno, yo suelo meterme en algunas páginas web que hacen seguimiento del baloncesto universitario y del draft previo al mismo, ¿no? Hacen estos mock drafts, ¿no? Sí. Y me llamó la atención que 48 horas antes, cuando todo el mundo estaba dando a Jabari Smith el 1, de repente pusieron a Banquero el 1, ¿no? Y me llamó la atención, incluso lo comenté en alguna colaboración que hice en esas últimas 48 horas. Lo comenté porque dije, ahí hay algo, ¿no? Cuando ocurre eso tan cerca del draft y hay un cambio del 1 al 3 y del 3 al 1, dije, eso tiene que venir por algo, ¿no? Porque creo que además Banquero apenas había tenido relación previa a esa elección con la franquicia de Orlando, ¿no? Al menos en cuanto a una prueba baloncestística, física y tal. Entonces me llamó la atención, parecía muy claro lo del 2 para Holmgren y bueno, pues sí, vi el principio, este tipo de elecciones, y la verdad esperaba más, algún movimiento importante más colateral al draft,
y al final no ha habido tanto, no ha habido prácticamente nada y bueno, veremos ahora, ¿no? En los próximos días Claro. con la apertura del mercado de agentes libres. Eso te quería preguntar un poco. Tú ahora cuando te vas de vacaciones, ¿qué haces? ¿Puedes llegar a desconectar o el mercado de agentes libres te pilla en la actualidad y tienes que tener el móvil encendido y... Bueno, a ver, no tengo ninguna obligación de tener el móvil encendido, pero bueno, lo tengo y miro de vez en cuando No, y me entero de las noticias, obviamente, ¿no? Cuando se dé alguna noticia, tanto una extensión de contrato como un sign and trade, si se da, o cualquier operación de este tipo, me enteraré el día que se haga seguramente. Y ya está, me enteraré como un aficionado más. No haré, no haré ningún análisis ni nada por el estilo, ni creo, a no ser que pase algo muy raro, que me motive especialmente algo extraordinario, no pondré ni un tuit, porque yo no, la verdad es que en eso debo ser un bicho raro, porque veo que la mayor parte de la gente lo hace, pero a mí no me gusta mm, dar noticias que ya se han dado. No sé si me explico. Es decir, hay claro. veces que veo que yo me entero de algo y a no ser que sea que me he enterado y acaba de ocurrir y crea que es algo muy importante para la gente que me puede seguir y tal, pero yo nunca ni felicito públicamente a gente ni suelo, a no ser que sea una cosa muy que me toque muy de cerca o que crea que merece de verdad la pena, no doy el pésame también cuando hay un fallecimiento y pues no sé, si yo estoy de vacaciones y veo que Kyrie Irving ha firmado una extensión de contrato de 4 años con Brooklyn y lo veo 10 minutos después de que lo diga Sarania o Wojnarowski y tal, pues no pongo un tuit, porque creo que no sumo, ¿sabes? Creo que no aporto nada y sí que veo que hay muchos colegas y además no lo reprocho, ¿eh? No lo veo mal y supongo que si lo hacen es porque consideran que así tiene que ser y es su criterio. Veo que sí que hay mucha gente que lo hace, pero yo no lo suelo hacer. ¿Y algún movimiento que a ti te gustaría especialmente de manera personal? No, no que vaya a pasar, ¿eh? Pero que tú Ajá. digas, mira, este jugador me engancha mucho en este equipo y a ver si pasa, pero no creo, quizás, no sé. Bueno, aquí se puede especular mucho, desde luego. Hay que, hay que ver qué ocurre con los Lakers, sobre todo, si se van a quedar así sin más y tienen que tratar de firmar por el mínimo veteranos que haya por ahí, o si pueden hacer alguna operación, ¿no? Mm. Luego también ganas de ver qué pasa con John Wall, que es un caso eh, que me inquieta bastante, porque antes nunca pasaba esto en la NBA y ahora hemos visto recientemente casos así, no muchos, pero me parece muy significativo, porque va un poco en contra de lo que es la esencia de la NBA. Es decir, alguien que está considerado una estrella de la liga, que ha sido varias veces All-Star, que tiene muchos seguidores a nivel mundial, que puede sacar una línea de zapatillas y la gente se las compra y todo esto, que de repente esté un año sin jugar, queriendo él jugar, porque no hay una coordinación de deseos, una sinergia con la franquicia. Esto yo creo que la Asociación de Jugadores y la propia NBA debería luchar contra esto, porque las estrellas de la liga forman parte del capital de la NBA y la NBA tiene que defender que eso esté en una constante exposición, igual que defiende que no se les dé descanso o no les gusta que no se les dé descanso a los jugadores y todo esto, pues tiene que propiciar que jugadores del estatus de John Wall, si está bien toda la 21-22, es que tienen que jugar y si no es en Houston, en otro sitio, es decir, Claro. darle a través del convenio, darle un plazo a Houston Rockets para que resuelva ese caso, que si no se vea más o menos obligado a que juegue, ¿no? Porque esto me molesta. Entonces, sí quiero ver qué ocurre con John Wall. Y bueno, tengo muchas dudas con el caso Kyrie Irving, que tiene a todo el mundo loco desde hace semanas. Bueno, cada ¿Qué me verano. gustaría? ¿Qué me gustaría? Yo ya tengo dudas con Brooklyn. Yo pensé que Brooklyn iba a resultar más o menos bien cuando se reunieron en la 2021, el Big Three de Irving, Harden y Durant. Y bueno, me equivoqué porque ha salido muy mal. Y ahora
ahora ya tengo dudas de si eso puede retomar un poco el hilo o el nivel que ellos presumían que podían tener, o si van a tener que romper todo y empezar de nuevo, ¿no? Así que, bueno, Irving es un jugador que me gustará verlo en Brooklyn como me gustaría verlo, por ejemplo, al lado de LeBron en los Lakers, estaría muy bien, ¿no? Sería para la NBA algo tremendo. O verlo en otro equipo, la verdad. Y luego muy expectante de ver qué pasa con Utah, si cambian mucho o no, ver qué pasa con Brogdon y Miles Turner, los jugadores de Indiana, que yo creo que son buenos jugadores y si recalan en otros equipos pueden contribuir bastante a que cambie un poco, no sé, las predicciones, ¿no?, que puede haber ahora mismo de lo que puede ser la temporada que viene, a ver qué pasa con Clippers también. Bueno, hay muchos interrogantes y muy interesantes, desde luego. Claro, como para estar desconectado con el móvil, ¿sabes? No, no, es que al final, mira, cerrar el móvil no lo puedes cerrar Claro. y si lo tienes, ¿qué haces? Hay gente que elimina por un tiempo las aplicaciones que suele utilizar. No sé, cierro Twitter, cierro Instagram, ¿vale?, porque estoy de vacaciones. Bueno, no, tampoco me voy a volver loco, ¿no? Veré Claro. la noticia que ha ocurrido y ya está. Luego no buscaré ni repercusiones ni qué piensan unos u otros de lo que ha pasado, sin más. Te quería preguntar sobre el periodismo ahí en Estados Unidos, ya que tú has estado unos cuantos años ya. ¿Crees que allí el periodismo deportivo está más profesionalizado y por lo tanto más bien visto que aquí? Bueno, yo creo que está mejor visto que aquí en cuanto a profesionalizado. Bueno, hay de todo, Claro, como en pero todo. yo creo que sí que es un periodismo con más rigor, y por lo tanto con mayor correspondencia a lo que en origen es el periodismo. Es decir, con muchas intenciones de profundizar, de analizar y de, bueno, pues darle el mayor número de ingredientes posibles al aficionado para que el aficionado disfrute del deporte que le gusta. De eso se trata al final el periodismo. El periodismo te cuenta cosas, por supuesto, trata de tener un porcentaje alto de acierto en las cosas que te cuenta. Por supuesto, no miente o no debe mentir por un clic. Y bueno, y luego si tiene que contarte, además de darte la información y contarte lo que ocurre, pues luego tiene que darte información para que tú disfrutes más de esa experiencia de seguir ese deporte, ¿no? Eso es básicamente el periodismo en cuanto a deporte. Y yo creo que todo eso lo hacen mucho mejor, con más rigor, más serio. Y bueno, y también el aficionado tiene muchas más opciones, ¿no?, para elegir lo que más le gusta y lo que no. En este sentido, si alguien joven quisiera ser periodista de NBA, ¿tú crees que en España es prácticamente imposible? ¿Eres tú el caso único y pocos más? Bueno, hay pocos casos, pero hay casos, ¿eh? Y además hay gente que ha salido hace poco. Mm. Está el caso de drafteados, Sí, de sí. Jordi Demás. Bueno, gente que parece que le va bien, ¿no? Y gente que lleva menos tiempo o poco tiempo. Pero es muy difícil. Estamos hablando de estos dos casos. Seguramente hay algún caso más, pero es difícil. Es difícil meter la cabeza, hacerte un hueco, sobre todo a nivel de, estamos hablando de desempeño laboral, de profesión, es decir, de que te pueda dar para vivir, Claro. ¿no? Que es lo primero que se le pide, el primer mandamiento de una profesión, ¿no? Entonces es muy complicado, tal y como está el asunto aquí. Y bueno, en otros países, pues supongo que será igual de complicado. Y en Estados Unidos, que hay más consumo, pero también habrá más gente tratando de hacerse Claro. un hueco y de meter la cabeza. O sea que difícil es en cualquier sitio, ¿no? Y yo siempre digo que ya desde hace muchos años recomiendo al que quiera ser periodista o periodista deportivo en especial, que tenga un plan B o que al menos tenga una alternativa paralela siempre, ¿no? Vale, esto me gusta, esto es mi vocación, pero voy a tener otra cosa por si acaso no puedo vivir de esto que me gusta, que es lo más habitual, por desgracia. Claro. Y también depende mucho de los medios que estén interesados en contar la NBA. ¿Crees que
quizás aquí en España se cuenta mucho menos NBA del interés que hay en la sociedad? O sea, ¿crees que se está dando mucho menos cobertura de lo que se podría dar? Sí, se da menos y se da peor de cómo se podría dar. Pero no o sea, no se da menos ni peor por culpa de quien da esa información, sino en general de la dirección de los departamentos de deportes o de los propios medios. ¿Por qué? Porque ellos normalmente desde la dirección sí se quiere atender a la NBA, se sabe, o sea, no hay, esa gente tiene datos, ¿no? Que les dan el conocimiento de si interesa o no y a cuánta gente puede interesar, pero yo creo que es un deporte al que no se le da demasiada relevancia, ¿no? Y siempre se piensa, por encima de los números, se piensa en el criterio que tiene cada uno de lo que es productos de gran consumo, de consumo de público generalista, ¿no? Como se dice en los medios. Y ahí hay mucha equivocación, mucho error también en esas estimaciones, ¿no? Porque yo veo ahora, por ejemplo, últimamente, que se le da bastante margen y crédito a la Fórmula 1, ¿no? Ujú. Y bueno, a la NBA no se le da tanto. Y siempre, todos estos años, desde luego, desde el principio, desde que yo empecé, he notado que en general, en términos generales, lo que se ha ofrecido a la gente desde los medios sobre NBA ha estado por debajo de lo que se reclama desde la gente, desde el número de aficionados. No solo es el número de aficionados, sino que el aficionado al baloncesto en general, no solo NBA, es un aficionado insaciable, quiere saber más, ¿no? Quizás el del fútbol quiere saber lo necesario y luego discutir y luego dar su opinión. El de baloncesto, digamos que pone mucho más interés en mejorar su conocimiento sobre el deporte, sobre los equipos, sobre jugadores, sobre otras ligas, etc. Y evidentemente estás en Movistar Plus, en Cadena Ser, en el 2+1 de Spotify, también habías estado antes en Colgados del Aro. Siempre has estado presente en diferentes proyectos a la vez. Entonces, te quería preguntar qué tal es esto de las nuevas plataformas. ¿Tú siempre has visto que tienes que estar en diferentes sitios a la vez o cómo te lo planteas? Pues mira, yo desde que empezó todo esto, pues no sé, hace, digamos, 13 años o así, ¿no? 14 años fue cuando empezaron, era el origen, la génesis de muchas de las cosas que ahora vemos muy desarrolladas, pero yo que me considero un periodista y un periodista que ejerzo en deporte y eso, nunca me he cerrado a una nueva vía de comunicación, sobre todo vías de comunicación o maneras de comunicar o canales que te dan mucha más facilidad para comunicar, para lo que es el objetivo de llegar a la gente, ¿no? Bien porque sean más rápidas, bien porque llegan a un tipo de gente a la que no llegan o al que no llegan otros canales u otras vías, por lo que sea, ¿no? Yo me abrí Twitter en abril de 2009 y bueno, en ese momento lo abrí sin pensar mucho, sin una convicción, sin una planificación. Lo hice porque vi que había muchos jugadores de NBA que se habían abierto cuenta y estaban contando cosas a través de esa red social y dije, bueno, yo me voy a abrir un perfil para verlos, ¿no? Y para ver qué cuentan, ¿no? Porque digamos que en mi trabajo me va a valer. Y luego es una red social que he disfrutado, ¿no? Y sí, hay un momento en el que te das cuenta de que yo como autónomo que he sido, tú has contado bien, ¿no? Estar en varios sitios, ser un colaborador en varios formatos, medios, proyectos, al final eres entre comillas, un autónomo, alguien, un lobo solitario, ¿no? De esto, y entonces al final las redes sociales son promoción y te viene bien promocionar tu trabajo, desde luego, para que llegue al mayor número de gente posible. Y luego pues sí, ha aparecido YouTube, los podcasts. Bueno, los podcasts yo creo que es una evolución bastante positiva de lo que es la radio, ¿no? Y al final también las plataformas de vídeo también es un desarrollo avanzado de lo que era la televisión lineal o de lo que sigue siendo la televisión lineal, ¿no? Lo que pasa que van cambiando las costumbres de la gente, no se sabe qué es antes, si el cambio de costumbres de la gente o las nuevas generaciones o el hecho de
que aparecen esos nuevos modos de consumo y quien primero lo pilla son los más jóvenes y son los que primero se dan cuenta de que eso está muy bien, ¿no? En vez de estar esperando sentado en el sofá a ver qué te ponen hoy en un canal, bueno, pues el poder acudir a lo que más te interesa a ti, ¿no? Por lo tanto, yo creo que han sido, o yo me he desarrollado ahí de forma natural, era lo que procedía en función de lo que era mi trabajo, no creo que haya hecho un esfuerzo sobrehumano, no creo que haya unas barreras de edad, que a veces tanto los mayores como los jóvenes se piensan que hay una barrera de edad para hacer no sé, este formato, para hacer un determinado tipo de cosas. No hay ninguna barrera, o sea, hay que entenderlo, hay que verlo primero, detectarlo, entenderlo y luego pues ves si te gusta y si te conviene, ¿no? Y si se cumplen esos dos preceptos, pues adelante. Te tengo que preguntar por Guille también, que sois la pareja de Ajá. toda la vida, como dice. Em, Se os ve muy bien en pantalla. ¿Es la misma relación la que tenéis cuando desaparecen las cámaras? Sí, nos llevamos bien y tenemos una relación muy cordial. Nos conocemos hace muchísimos años porque Guille lleva en lo que es Movistar, lo que era antes Canal Plus, muchos años. Me parece que yo creo que entró en el 95. Yo entré en el 90, o sea, le conozco hace muchísimos años. Él ha seguido una trayectoria diferente, quizá más difícil que la mía, porque bueno, pues estuvo en muchos formatos, muchos programas, sin mucho protagonismo, mucha exposición. Sí protagonismo, pero no exposición pública a través de la cámara. Y luego de repente entra en el circuito, en el carrusel de narradores de NBA, ¿no? Y ahí también faltaron o necesitó unos años para acabar siendo el primer narrador de NBA y fue justo en el 2015 cuando se convirtió en el primer narrador de la NBA, así que ha pillado casi toda la dinastía esta y los anillos y las finales de los Warriors. Tendrán que pagar alguna cena desde Oakland, bueno, San Francisco, Sí, sí, los, sí, sí. los talismanes. Pues nada, también el otro día, por ejemplo, estaba leyendo un tuit, y supongo que hablaba del podcast de 2+1 que tenéis con Drafteados, y decían que cómo se pueden atrever a hablar más que Anthony, en sentido de que con lo experto que es Ya. Anthony, cómo no puede estar hablando él todo el rato, lo decía en coña, pero en ese sentido, ¿tú te sientes un referente en la temática NBA? No, yo no me siento un referente. Yo siento, y lo siento más que cualquiera, que llevo muchos años. Claro. Llevo muchos kilómetros, ¿no? Entonces, al final eso deja huella. La longevidad en una misma actividad deja una huella tremenda, porque, bueno, es lo que tú me has dicho al principio. Yo, desde que tengo uso de razón, pues tú me has visto, ¿no? Si te ha Sí, sí. interesado algo de la NBA, me has visto, pero gente más mayor que tú también. Y entonces el estar siempre ahí, y luego, bueno, pues me imagino que ha influido algo tratar de hacerlo lo mejor posible o tratar de al menos de poner voluntad y trabajo para que salgan las cosas de la mejor manera posible, pues te da unos créditos, ¿no? Como en los videojuegos, tienes vidas, tienes créditos, ¿no? Ante la gente y nada, y entonces, ¿qué ocurre? Que es muy difícil agradar cuando arrancas, cuando empiezas. Parece que siempre cuando cualquiera empieza en algo, cuenta con el desaire de mucha gente. La gente inconscientemente está programada para rechazar lo nuevo, hasta que lo empieza a ver y ya empieza a enjuiciar si está bien, si no, si le gusta o no, si merece la pena, ¿no? Esto incluso yo lo viví cuando yo empecé también. Y bueno, y a toda esta gente joven que ha empezado, pues le pasará, pero yo no me siento con más créditos que nadie para tener que hablar más o menos. Yo hago mi trabajo de la mejor manera posible, lo mejor que sé y bueno, y como no tengo así proyectos individuales míos, sino que, bueno, pues te llama Spotify España, te llama Laser, te llama Movistar, te llama 2K para doblar el videojuego. Bueno, pues yo intento que mi trabajo sea lo mejor posible y ojalá me sigan llamando o pueda yo elegir, mira, esto sí lo quiero, esto no. Pero ese es mi objetivo, no pretendo, no entro en una competencia directa
con gente, trato de tener mi estilo y también entiendo que haya gente a la que no le guste. ¿Y cómo consigues tener unos horarios normales en esta vida frenética que lleváis de narrar a madrugada? Sí, esto es muy difícil. Esto es de lo más complicado de nuestro trabajo, ¿no? De las cosas más negativas, la gente que hace una vida normal y que trasnocha porque estudia para un examen o porque sale con amigos, no tiene elementos para entender lo que es estar muchos años trabajando de madrugada por una obligación, que puede ser una obligación con gusto, porque es un trabajo que nos gusta, pero no deja de ser un trabajo y una obligación. Y además que no puedes renunciar a ello. Es decir, cuando sales, un día no te apetece, te encuentras mal y le dices a los amigos que no sales. De repente un día tienes que estudiar toda una noche un examen y no puedes por lo que sea y dices, bueno, lo suspendo y ya voy a la siguiente convocatoria, pero aquí no puedes renunciar a eso. Es efectivamente, la palabra lo explica bien, una obligación, un deber y esto acarrea a lo largo de años muchos problemas, ¿no? Yo lo he llevado bastante bien en general, tuve épocas peores, traté de paliar los efectos de la mejor manera posible y ahora lo que ha ocurrido es que yo fui, hace casi 4 años fui padre y eso me ha dificultado un poco todo, porque al final un niño no entiende de horarios del padre, de profesión ni de nada, ¿no? Tiene sus ritmos y esto sí dificulta, yo ya tengo otras obligaciones también fuera de lo que es el trabajo y esto lo ha dificultado un poco todo. Por lo tanto, trato de ser disciplinado y programado a la hora de elegir las rutinas que creo que me convienen. Y en ese sentido, ¿te preparas los partidos con mucha antelación o vas día a día? Voy día a día, voy día a día, a no ser que, no, digamos, si lo preparo con más de un día es una excepción. Voy día a día porque tengo mucho trabajo, entonces al final todos los días tengo algo. Y dejar de preparar una cosa que voy a hacer hoy porque es un partido que hago dentro de 3 días, no sé, no me sale, ¿no? Ni creo que sea tampoco conveniente. Claro. Sí puede pasar que de repente yo veo los partidos que me tocan el fin de semana, ¿no? Que suelo hacer sábado y domingo, y me parezca, no sé, al ver un partido, no sé, hoy es jueves o miércoles por la noche y veo que el domingo voy a hacer un partido que me llama la atención por algo, o uno de los dos equipos. Entonces digo, me gustaría, tengo una curiosidad y digo, me gustaría primero conocer sobre este asunto que me crea curiosidad de ese partido para luego poder contarlo, ¿no? Y entonces sí, a lo mejor me empiezo a buscar cosas sobre un equipo, sobre un jugador, sobre un partido el miércoles, pero esto es excepción, no suele ocurrir, me ocurre alguna vez y nada, y cuando me ocurre pues busco cosas, las apunto y luego las recupero el domingo para tratar de contarlas. ¿Tienes alguna anécdota con algún jugador de la NBA que te haya quedado muy marcada? Pues bueno, hay muchas, ¿no? Hay muchas. Desde jugadores que me han impresionado en la cercanía por su físico, sobre todo hubo dos, Scottie Pippen y Latrell Sprewell, que Scottie Pippen, bueno, lo veías de cerca simplemente con el uniforme de los Bulls y llamaba mucho la atención porque su cuerpo, su complexión física era casi como el típico muñeco de laboratorio de naturales, ¿no? Para estudiar los músculos. Era así. Debería tener un porcentaje de grasa corporal muy bajo. Y Sprewell hubo una vez, en la época esta que se podía pasar al vestuario, que pasamos, yo creo que venía Andrés Montes, pasamos a un vestuario, tuvo que ser en unas finales, y si estaba Sprewell tuvo que ser el año 99, y entonces el tío pues justo salía de la ducha en ese momento y tal, pero con la toalla y tal, y también era un jugador, no sé, pues impresionante en cuanto a su complexión física, ¿no? Luego llamaba mucho la atención Shaquille O'Neal, simplemente viendo por lo grande que era, pero por cómo se movía, ¿no? Esto se apreciaba viéndole jugar, pero cuando le veías caminando, no digamos ya cuando le veíamos bailando en un All-Star y tal, al final llamaba mucho la atención porque lo veías de cerca tan grande y dices, ¿cómo es posible que alguien tan grande
y que tiene que arrastrar tantos kilos de peso, camine como una persona de unos 70, ¿sabes? Con esa coordinación, con esa soltura, y esto llamaba mucho la atención. Y luego ya en el trato personal, pues, o a la hora de entrevistar jugadores, pues prácticamente todos han sido gentiles, muy, muy amables. He tenido oportunidad de entrevistar a mucha gente. Recuerdo que le pedí en mi primer viaje, le pedí una foto a Isaiah Thomas, el que fue legendario base de Detroit Pistons, y este no me trató. A ver, yo le pedí la foto y puso mala cara. Me dijo, Un venga, bad boy. sí, dijo, me la voy a hacer, pero vaya, o sea, qué ocurrencia pedirme una foto ahora y tal. Lo tomó con desgana y luego en la foto salió sonriendo más que yo, ¿no? Porque era un especialista de esto. Claro. Pero nada, muy bien. Y el trato con los jugadores españoles que han estado en la NBA, fantástico también. Hemos tratado en estas finales con Horford, con jugadores de Moses Moody de Golden State Warriors, jugadores tanto de Warriors como de Celtics, Derrick White, y todos muy amables. Y en este sentido que decías de jugadores españoles, te voy a hacer una pregunta fuera de NBA. ¿Qué tal? ¿Qué te parece Marc Gasol en Girona? Yo que soy de Barcelona, lo he vivido muy cerca. Sí, bueno, tremendo, tremendo lo que ha hecho. Marc Gasol es así, ¿no? Y él lo tuvo muy claro desde el principio, lo que quería hacer, desde hace años. Ha visto que ahora era la oportunidad. Yo creo que él salió un poco decepcionado de lo que le había ocurrido en Lakers el último año, y seguramente pensó, esta es la oportunidad. Me voy a Girona y vamos a ver si yo colaboro con mi presencia, no tanto a ascender el primer año como ha ocurrido, pero sí a crear una estructura, tanto en el primer equipo, de equipo competitivo, como que luego eso ayude al club, porque es una gran promoción de lo que es Sí. el club, que es suyo, ¿no? Por lo tanto, fantástico. Estuve viendo el partido determinante de esa Final Four, de ese playoff contra Estudiantes. Él estuvo genial y bueno, también supongo que tuvo la habilidad en la negociación como club para llevarse la Final Four, que al final jugar ante tu público pues fue muy importante, ¿no? Yo creo. Por lo tanto, bien, bien. Ahora a ver qué pasa, ahora en la ACB, pero bueno, Marc es así, es un tío diferente y un tío muy válido, no solo jugando al baloncesto. Vale, me queda un minuto antes de que se acabe la llamada, que Vale, pensaba que tranquilo. eran menos o sea, que tenían que ser más personas, pero bueno. Última cosa muy rápida. Si te tengo que decir ahora que te mojes para las finales del año que viene sin saber nada de la Free Agency, ¿qué apostarías? Bueno, a mí el equipo en el este que me parece muy fiable, más que cualquiera a priori, es Milwaukee. Milwaukee me parece muy fiable, a expensas de que, claro, puede haber equipos que se refuercen mejor o peor. Y luego Warriors va a estar ahí. Vamos a ver qué pasa con Denver, que es un equipo que tengo dudas de si estando todos, yo creo que estando todos bien, lo van a hacer magnífico. Y Clippers también, ¿no? Porque me gusta mucho Tyronn Lue, entrenador, y si están toda la temporada Kawhi Leonard y Paul George y suman algún refuerzo más, puede ser un equipo muy competitivo. Perfecto, pues muchísimas gracias. No sé cuándo se va a cortar, pero me sabía muy mal acabar así tan rápido. Vale, nada, un placer.